¿Alguna vez te has detenido a escuchar el eco de tus propias palabras? Imagina que cada frase que pronuncias es una semilla con poder de brotar un huerto de bendición o un desierto de dolor. Te sorprende pensar que, en el último minuto, tu sí o tu no, tu risa o tu crítica están dibujando el mapa de tu destino. La Biblia no habla de teorías, sino de realidades. Lo que sale de tu boca es puente o barrera, es fuego que enciende o lluvia que apaga. Hoy, en este mensaje titulado Dios te dice hoy, lo que sale de tu boca determinará tu destino. Vamos a descubrir juntos las claves para que tu voz se convierta en un instrumento de vida, no de muerte. Antes de avanzar, te invito a compartir en los comentarios. Estoy listo para dejar que mi palabra edifique. Número 1. Cuando hablas, decides entre florecer o marchitar. ¿Alguna vez has sentido cómo una sola palabra puede cambiarlo todo? Estás en una cena tranquila con tus seres queridos. Alguien dice algo bonito como, me alegra mucho verte sonreír. Y de pronto todos se relajan, ríen, se sienten seguros, pero luego alguien lanza una frase sarcástica como, claro, tú siempre tan útil, y el ambiente se congela. ¿Ves? Es increíble cómo la lengua tiene ese poder. Proverbios 18:21 lo dice sin rodeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y no es una metáfora poética, es una advertencia espiritual. Lo que sale de tu boca tiene peso, dirección y destino. Tú decides si tus palabras son semillas de vida o puñales que marchitan el alma de otros, y la tuya también. Porque sí, las palabras tienen poder creador y también poder destructor. Piensa en cómo Dios formó todo con su voz. Sea la luz, y fue la luz. Ese mismo principio, en menor escala, vive en ti. Cuando tú dices confío en ti, estás sembrando una semilla que puede cambiar la historia de alguien. Pero si dices no sirves para esto, puedes apagar el último fuego que esa persona guardaba en su interior. Así de potente es tu voz. Tus palabras pueden levantar a un niño con inseguridad, restaurar a una pareja en crisis, motivar a un amigo que ya quería rendirse. Pero también pueden destruir sueños, secar afectos y herir con cicatrices invisibles que duran años. Y el detalle es que muchas veces no somos conscientes de este poder. Hablamos por impulso, reaccionamos sin pensar, y cuando nos damos cuenta, ya sembramos algo que no podemos arrancar. Y lo más impactante es que todo lo que sembramos con la lengua, lo terminamos comiendo nosotros. Lo dice la segunda parte del versículo, el que la ama comerá de sus frutos. Cada palabra que pronuncias se convierte en fruto que un día volverá a ti. Si siembras palabras de fe, aliento y verdad, tu vida se va llenando de relaciones sanas, de respaldo, de caminos abiertos. Pero si tu boca vive llena de crítica, queja y dureza, no te sorprendas cuando te sientas solo o rechazado. Conozco casos reales, personas que declararon bendición sobre sus negocios y vieron multiplicación, y otras que solo se enfocaron en lo negativo y terminaron estancadas, sin motivación, alejadas de todos. Por eso, una persona madura en la fe no solo piensa lo que dice, sino que filtra sus palabras con sabiduría. Antes de hablar se pregunta, ¿esto edifica o destruye? ¿Aporta esperanza o siembra miedo? Y si la respuesta no está clara, es mejor hacer una pausa, respirar, orar en silencio, pedir al Espíritu Santo que guíe tus palabras. Filipenses 4:8 nos da ese filtro perfecto, lo que sea verdadero, justo, puro, amable, digno de alabanza. En eso piensa y de eso habla, porque cuando entrenas tu lengua a hablar vida, cambias el ambiente a tu alrededor. Pero no se trata solo de callar lo malo, sino de renovar el corazón con lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando permites que el Espíritu Santo inunde tu interior con su amor, entonces lo que brota de tu lengua es gracia, consuelo, dirección, fe.
Una práctica poderosa es memorizar versículos de promesa y repetirlos en voz alta durante el día. Estás entrenando tu mente a hablar con el vocabulario del cielo, a declarar lo que Dios ve y no solo lo que tú sientes. Eso transforma no solo tu lenguaje, sino también tu perspectiva. Hoy quiero retarte, sí, a ti. Pronuncia 3 frases de vida, una para ti mismo. Dios tiene un propósito conmigo. Otra para alguien cercano, estoy agradecido por ti. Y otra que declare fe sobre tu día. Hoy veré la bondad de Dios en cada paso que dé. ¿Notas la diferencia en tu ánimo? ¿En tu ambiente? No es magia, es poder espiritual. Y si quieres, ora conmigo ahora. Señor, que mis palabras sean huertos de vida y no desiertos de dolor. Enséñame a sembrar futuro y no fracaso con mi lengua. Porque recuerda, cada vez que hablas, estás construyendo un destino. Y solo tú decides si ese destino florece o se marchita. Número 2. Lo que almacenas dentro se oirá fuera. ¿Te has dado cuenta de que hay personas que simplemente contagian alegría cuando hablan? No importa lo que estén diciendo, siempre hay algo en su tono, en su mirada, que te hace sentir esperanza. Y luego están los que, sin decir nada ofensivo, transmiten pesadez, cansancio o incluso amargura. ¿Qué los diferencia? La respuesta está en lo que llevan por dentro. Jesús lo dijo claro en Lucas 6:45. De la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, tu vocabulario es un reflejo fiel de lo que hay en tu corazón. No puedes fingir por mucho tiempo. Lo que guardas adentro, tarde o temprano, se escuchará afuera. Fíjate en esto. Cada uno de nosotros lleva un tesoro dentro, y no hablo de joyas ni de logros. Me refiero a lo que almacenamos, memorias, pensamientos, heridas, creencias. Tu corazón es como una bóveda, y lo que pongas ahí es lo que vas a terminar sacando cuando hables. Si has llenado tu interior de gratitud, ternura y fe, eso mismo será lo que saldrá en medio de una conversación casual, sin siquiera forzarlo. Pero si lo que has guardado es enojo, miedo o desilusión, tus palabras van a estar teñidas por esa misma sombra. Por eso no basta con cuidar lo que uno dice. Hay que sanar lo que uno guarda. Y aquí es donde se pone interesante. Porque si quieres saber cómo está tu alma, solo escucha lo que más repites. ¿Estás siempre hablando de lo mal que va todo? ¿Te escuchas criticando, quejándote o desanimando? Eso revela que algo en tu interior necesita atención. Pero si sueles bendecir, agradecer o motivar, entonces es muy probable que estés alimentando bien tu corazón. Una herramienta práctica es llevar un pequeño diario de palabras. Anota durante el día frases que dijiste, sin filtro. Luego, míralas al final. ¿Te gustó lo que dijiste? ¿Qué emoción se repetía? Esa es la radiografía de tu estado espiritual. Y no es para culparte, es para ayudarte a crecer. Porque cambiar de vocabulario no es solo cuestión de disciplina, es un milagro del Espíritu. Cuando dejas que el Espíritu Santo trabaje en ti, Él va a empezar a cambiar el contenido de tu tesoro interno. Va a tomar esa amargura y convertirla en dulzura. Va a reemplazar el miedo por fe. Va a limpiar la bóveda de tu alma para que tus palabras dejen de ser armas y se conviertan en puentes. Pero eso solo pasa si le das tiempo. Si haces espacio cada día para estar a solas con Dios, adorarlo, dejar que te hable, permitir que su amor te abrace desde adentro. Es en esos momentos donde tu corazón se reprograma. Y claro, también hay cosas prácticas que puedes hacer. Alimentarte con la palabra de Dios es clave, no como tarea, sino como alimento. Escúchala mientras caminas, léela antes de dormir, cántala cuando no sepas qué decir. Además, rodéate de personas que hablen vida. Conversaciones edificantes fortalecen tu fe. Y si estás en ambientes donde se respira negatividad todo el tiempo, cuida tu corazón. No se trata de juzgar, pero sí de proteger el tesoro que estás construyendo dentro de ti.
Hoy te animo a hacer una pausa. Cierra los ojos y hazte esta pregunta. ¿Qué emoción está guiando mis palabras últimamente? Y si descubres que no te gusta la respuesta, no te frustres. Solo di, Señor, cambia mi tesoro interior, lléname de ti. Y si te animas, déjalo escrito en los comentarios como un acto de fe. Permito que Dios llene mi corazón para hablar vida, porque sí, puedes cambiar lo que sale de tu boca, pero solo si primero dejas que Dios transforme lo que vive en tu interior. Número 3. Tu boca será tu abogado o tu acusador. Imagínate por un momento en una sala de juicio. Todo está en silencio. No hay pruebas físicas, no hay testigos visuales, solo un archivo de audio, un expediente lleno de grabaciones con cada palabra que has dicho en tu vida. Sí, incluso esas frases que pensaste que nadie escuchó, esas veces que susurraste en enojo o murmuraste en desesperanza. Ahí están todas, reproducidas una por una. Y en medio de ese ambiente solemne, se escucha lo que Jesús dijo en Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. No se trata solo de lo que hiciste, sino de lo que dijiste. La lengua se convierte en el abogado que defiende, o en el fiscal que acusa. Y es que, aunque no siempre lo percibimos, nuestras palabras tienen un peso eterno. Dios las registra. Él no solo escucha lo que decimos con la boca, sino lo que esas palabras revelan del corazón. Por eso, cuando hablamos vida, perdón, fe, generosidad, estamos dejando constancia celestial de que su Espíritu vive en nosotros. Pero cuando usamos la boca para condenar, dividir, maldecir o mentir, estamos firmando declaraciones que podrían volverse en nuestra contra. Lo más impresionante de todo esto es que la justificación, ese acto espiritual en el que Dios te declara inocente, comienza con palabras. Todo empieza cuando confiesas a Jesús como Señor. Ahí mismo, con tu boca, sellas una sentencia de gracia. Y no solo se trata del primer día que creíste, sino de cada día que decides hablar como alguien que ha sido perdonado. Cada vez que tú hablas con compasión, cada vez que proclamas que hay esperanza, estás repitiendo el eco de tu abogado divino. Porque sí, Jesús es tu defensor. Y cada palabra que pronuncias con fe es como un documento oficial que reafirma tu libertad. Por eso es tan importante practicar lo que podríamos llamar una confesión alineada. ¿Qué significa esto? Que hables lo que Dios dice de ti, no lo que tu culpa o tus miedos quieren gritar. Porque la voz de la vergüenza te dice, no mereces. Pero la voz del cielo te dice, ya fuiste perdonado. Y tú decides a cuál darle micrófono. Pero también hay una advertencia que no podemos ignorar. Cuando usamos nuestra lengua para juzgar sin compasión, cuando condenamos a otros sin misericordia, estamos generando una acusación que puede volverse contra nosotros. Recuerda lo que pasó con el siervo que fue perdonado pero no quiso perdonar. Jesús contó esa historia en Mateo 18 para mostrar que no podemos recibir gracia y luego hablar como si nunca la hubiéramos conocido, porque una lengua que no sabe perdonar inevitablemente termina aislando y destruyendo. Entonces, vivir con esta conciencia no es para llenarnos de miedo, sino de reverencia. Saber que el reino nos escucha no debería paralizarnos, sino llevarnos a elegir mejor nuestras palabras. Podemos empezar cada día con una oración simple pero poderosa. Pon, Señor, tus palabras en mi boca, que hoy lo que diga sea reflejo de tu gracia y tu verdad. No se trata de ser perfectos, sino de estar dispuestos. Y eso cambia todo. Ahora mismo tienes una oportunidad. Puedes usar tu boca para liberar. ¿Tienes a alguien que te hirió? Absuelve con palabras. Di algo que libere, no que castigue. Porque cuando eliges hablar con amor, estás practicando desde ahora la cultura del reino. Y si quieres hacer un pequeño acto de fe,
Escríbelo en los comentarios. Yo libero bendición con mi boca, porque hoy puedes decidir si tu lengua será tu acusadora o tu defensora. Y si Cristo vive en ti, no hay duda, tu boca está llamada a hablar libertad. Número 4. Ninguna frase se pierde en el viento. ¿Te ha pasado que sueltas una broma en redes, así sin pensar, y de pronto alguien se ofende, se forma un malentendido y terminas teniendo que pedir disculpas por algo que no creíste importante? Seguro pensaste que era solo un chiste, una frase sin peso. Pero fíjate lo que dijo Jesús en Mateo 12:36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Eso nos sacude, ¿no? Porque no se refiere solo a grandes discursos o declaraciones importantes. Se refiere a cada frase que soltamos por impulso, a cada comentario que pensamos que el viento se llevaría, pero que el cielo escuchó y registró. Ahora vale la pena preguntarnos, ¿qué es exactamente una palabra ociosa? No es simplemente una palabra sin tema, es toda palabra que no construye, que no bendice, que no tiene intención de edificar ni glorificar a Dios. Es ese comentario sarcástico disfrazado de humor. Es ese chisme que empieza con un «supiste lo de» y termina contaminando corazones. Es esa crítica que no nace de un deseo de corregir en amor, sino de una necesidad de desahogar la frustración. Efesios 4:29 es un buen antídoto para esto. Dice, «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». ¿Ves la diferencia? No se trata de hablar por hablar, sino de soltar gracia en cada palabra. Y claro, lo complicado es que muchas veces no vemos el daño que pueden causar nuestras palabras hasta que ya es tarde. Un tuit se hace viral, una frase mal interpretada se replica en cadenas de WhatsApp, y lo que comenzó como nada termina arruinando una amistad, destruyendo la reputación de alguien o sembrando división en una familia. El efecto cascada es real. Y más ahora, cuando una sola frase puede llegar a miles de personas en segundos. La responsabilidad que tenemos con nuestras palabras ha crecido, porque aunque tú borres el mensaje, el eco ya está resonando en otros oídos y también en el cielo. Por eso necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a poner un filtro espiritual en nuestra boca. En el Salmo 141, verso 3, el salmista hace una oración poderosa. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Es como decir, Señor, actúa como portero, no dejes salir nada que no convenga. Y aquí es donde podemos aplicar la famosa regla de los 3 tamices de Sócrates, pero con una visión bíblica. ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Edifica a quien lo va a escuchar? ¿Aporta paz al ambiente? Si alguna de esas respuestas es no, mejor guarda silencio, porque tu boca puede ser instrumento de bendición o de destrucción, y tú eliges qué papel juega cada día. Pero esto no se trata solo de prohibiciones o de vivir con miedo, también se trata de descubrir el poder que tiene tu voz para transformar. Imagina que en lugar de lanzar un sarcasmo, sueltas una palabra que arranque una sonrisa sincera. En vez de quejarte por todo lo que te molesta, eliges agradecer por una cosa pequeña. Eso también es usar la boca con propósito. Es tomar lo que parecía ocio y convertirlo en siembra de bendición. Lo puedes practicar incluso en lo cotidiano, en casa, en el trabajo, en redes sociales. Allí donde antes hacías un comentario al aire, ahora sueltas una frase que sana, que eleva, que inspira. Y si estás buscando una forma concreta de comenzar, te propongo algo. Haz un ayuno verbal de 24 horas. Sí, un día entero sin quejas, sin chismes, sin palabras vacías. Llena esos espacios con frases de gratitud, con versículos que te afirmen, con mensajes de aliento a alguien que lo necesita. Y cuando termines el día, pregúntate,
¿Cómo cambió mi ambiente? ¿Qué impacto tuvo en mí y en los demás? Si quieres, cuéntalo en los comentarios. Escribe: hoy guardé mi lengua y sembré paz. Porque créeme, cada palabra cuenta. Ninguna se pierde en el viento. Y tú tienes el poder de llenar el cielo con frases que Dios aplaude. Número 5. Pequeña llama, grandes fuegos. ¿Has visto lo rápido que se propaga un incendio forestal? A veces todo empieza con una chispa diminuta, una colilla de cigarro, una fogata mal apagada, y de pronto árboles, hogares y vidas enteras quedan reducidas a cenizas. Asimismo pasa con nuestras palabras. Santiago lo dice sin rodeos: la lengua es un fuego. Aunque sea pequeña, tiene el poder de provocar incendios que arrasan relaciones, ministerios, reputaciones y hasta el futuro de una familia. ¿Te ha pasado que dijiste algo sin querer y terminó explotando en 1000 consecuencias? A todos nos ha pasado, porque esa es la realidad. Una frase irónica, una crítica fuera de lugar, un comentario lleno de orgullo o sarcasmo, y el fuego ya está encendido, y lo peor es que muchas veces no lo notamos al instante, porque claro, la lengua es pequeña, no pesa mucho, no parece tan peligrosa, pero ahí está el engaño. Su tamaño físico no tiene nada que ver con su impacto. Un solo rumor soltado a la ligera puede destruir una carrera profesional. Un chisme disfrazado de preocupación puede acabar con la imagen de alguien en segundos. Las palabras no se quedan quietas, se propagan, vuelan, y a veces, cuando llegan a destino, ya es tarde para detenerlas. Ya hicieron el daño. Santiago dice que la lengua puede encenderse por el infierno. Sí, así de fuerte lo plantea, y tiene sentido. Cuando permitimos que la ira, la envidia o el orgullo alimenten nuestras palabras, lo que sale no es fuego del cielo, sino fuego que consume. Pero también hay algo esperanzador, porque así como el fuego se puede propagar, también se puede contener. ¿Cómo? Con humildad, con perdón, con templanza. Estas virtudes son como cortafuegos espirituales. Cuando uno decide respirar, orar y callar a tiempo, detiene un incendio antes de que arrase. Cuando decides decir perdón en lugar de justificarte, ya estás apagando algo que pudo crecer. Y lo más importante de todo, no puedes domar tu lengua solo con fuerza de voluntad. Es imposible. Necesitamos al Espíritu Santo. Él es quien toma el control, quien pone brida al caballo desbocado que a veces llevamos en la boca. Por eso, necesitamos orar cada día, no solo por lo que pensamos, sino por lo que decimos. Y hay una oración que podríamos hacer hoy. Señor, convierte mi fuego en luz. Que lo que diga avive el alma, no la consuma. Que mis palabras sean chispas de vida y no cenizas de dolor. Y si alguna vez fuiste quien encendió un incendio, también hay esperanza, porque nuestro Dios es especialista en restaurar lo quemado. Tal vez con tus palabras arrasaste un vínculo importante. Tal vez alguien se alejó de ti por algo que dijiste sin pensar. Hoy puedes empezar a plantar nuevos árboles. Pide perdón. Sé valiente. Humíllate si es necesario, porque cuando pides perdón, el Espíritu comienza una reforestación que solo Él puede hacer. Y esa persona que antes evitaba escucharte, quizá ahora necesite escuchar una frase distinta. Lo siento, me equivoqué. Quiero reconstruir. Eso también es fuego, pero es un fuego santo que purifica y transforma. Así que aquí va un desafío práctico. Haz memoria. ¿Hay algún incendio que dejaste a medio arder? ¿Alguien a quien lastimaste con tus palabras? Hoy puede ser el día de tomar ese balde de agua espiritual y apagar el fuego. Ve, habla con amor, con humildad, con intención de sanar. Y si te atreves, escribe en los comentarios como declaración de fe: mi lengua encenderá luz, no incendio. Porque sí, tú puedes ser ese brigadista espiritual que detiene el avance del daño, y en su lugar,
Enciende lámparas de vida con cada palabra que sale de su boca. Número 6. Ordénale a la montaña, tu voz abre camino. Todos hemos tenido esa montaña enfrente, esa situación que parece no moverse con nada. Puede ser una deuda que crece como si tuviera vida propia, un diagnóstico médico que nos quiebra el alma, o una relación que se enfría hasta el punto de volverse irreconocible. Y ahí estamos nosotros, parados frente al problema, sintiéndonos diminutos, sin saber si correr, llorar o rendirnos. Pero fíjate en esto, Jesús no dijo que te quedes describiendo la montaña, dijo que le hables, sí, así como lo oyes. En Marcos 11:23 nos dejó una clave poderosa. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Estás hablando fe o solo estás narrando tu derrota? Y es que aquí hay algo que tenemos que entender. No fuimos llamados a ser comentaristas de nuestras crisis, sino profetas de nuestra victoria. Muchas veces caemos en el hábito de repetir frases como no se puede, esto ya no tiene solución, yo no sirvo para esto. ¿Te suenan familiares? Pero esas frases no mueven nada, solo profundizan el pozo. En cambio, cuando usas lenguaje del reino, cuando dices en Cristo puedo, esto pasará, la gracia de Dios me abre camino, algo empieza a moverse, porque ya no estás hablando desde el miedo, sino desde la fe, y eso cambia todo. Claro, no se trata solo de repetir frases bonitas sin convicción. Jesús fue claro, hay que hablarle a la montaña sin dudar en el corazón. O sea, tiene que haber coherencia entre lo que crees y lo que dices. Por eso, muchas veces nuestras declaraciones no funcionan, porque por fuera decimos, Dios proveerá, pero por dentro estamos pensando, esto no tiene arreglo. La fe verdadera es la que se alinea con la boca y con el corazón al mismo tiempo. Y una manera de entrenarte en eso es practicar declaraciones diarias basadas en promesas bíblicas. Abre tu Biblia, encuentra una promesa que hable directamente a tu situación y repítela con fe. No una vez, sino cada día, hasta que tu mente, tu boca y tu alma hablen el mismo idioma. Y ojo, que no todo obstáculo visible se resuelve en el plano físico. Muchas veces lo que estamos enfrentando tiene una raíz espiritual. Y ahí es donde la palabra de fe actúa con mayor precisión. La montaña puede ser grande, sí, pero la raíz que la sostiene no se ve. Y cuando tú declaras en el nombre de Jesús, estás apuntando directo a esa raíz. Por eso es tan efectivo. He escuchado testimonios de personas que no tenían puertas abiertas por años y al empezar a declarar con fe las promesas de provisión, como Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, comenzaron a haber cambios. No de la noche a la mañana, pero sí poco a poco, con señales, llamadas inesperadas, oportunidades que surgieron donde parecía tierra seca, porque a veces la montaña no se quita de golpe, se perfora, y cada palabra de fe es como una gota que abre paso en la roca. A veces se cae el muro con un grito como en Jericó, y otras veces se derrumba con el martilleo constante de tus oraciones. Por eso te animo a llevar un diario de avances. Anota cada pequeña respuesta, cada señal, cada paso que Dios te va mostrando, porque eso también fortalece tu fe y te recuerda que sí, la montaña está obedeciendo. Hoy quiero retarte, no solo a creer, sino a hablar, no a seguir describiendo el problema, sino a ordenarle que se mueva. Pronuncia ahora mismo 3 declaraciones de fe sobre tu situación. Puedes decir, Dios me da sabiduría para resolver esto. Nada es imposible para el que cree. El Señor pelea por mí y yo estaré en paz. Escríbelo también en los comentarios si quieres dar un paso más. Hoy hablo a mi montaña y proclamo la victoria de Dios. Porque cuando tu voz se alinea con la fe,
el cielo responde y los imposibles se hacen camino. Número 7. Deja que Dios ponga su voz en tus labios. ¿Alguna vez te tocó hablar en público y sentiste que las palabras se te atoraban? Ese momento en el que estás a punto de compartir tu testimonio y el corazón te late como tambor. La mente se queda en blanco y piensas, ¿y si me trabo? ¿Y si no sé qué decir? Pero entonces abres la boca y ocurre algo extraño. Lo que empieza a salir no lo tenías ensayado, pero tiene sentido. Y no solo sentido, tiene peso, tiene paz, tiene poder. Y cuando terminas, alguien se te acerca con lágrimas en los ojos y te dice, Dios me habló a través de lo que dijiste. ¿Sabes qué fue eso? Fue lo que Jesús dijo en Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así de real, así de cercano, así de sorprendente. Y lo más hermoso de esto es que Dios no está buscando grandes oradores. No está esperando a que tengas títulos, ni voz de locutor, ni frases poéticas. Lo que Él busca es una boca disponible, una lengua dispuesta, un corazón que diga, Señor, si quieres, usa mis palabras. Mira a los discípulos, no eran expertos, muchos eran pescadores, gente común, sin formación religiosa avanzada, y aún así sus palabras transformaron ciudades. ¿Por qué? Porque no hablaban solos. El Espíritu hablaba por medio de ellos. Y eso lo cambia todo. Porque cuando Él toma el control de tu lengua, incluso tus silencios comunican verdad. Incluso tus pausas respiran gracia. Pero para que eso ocurra, hay que aprender a vivir desde adentro hacia afuera. Cuando el Espíritu llena tu interior, lo que sale de tu boca no es forzado, es natural. Es como si te conectaras con algo más profundo que tú mismo. Las palabras fluyen con ternura, pero también con autoridad, con firmeza, pero sin agresión. ¿Te ha pasado que estás en medio de una conversación difícil y, en lugar de responder desde la emoción, sientes una calma que te guía? Y de pronto, dices algo que ni tú sabías que necesitabas decir. Y la otra persona baja la guardia. Se quiebra, se abre. Eso no fuiste tú, fue Dios en ti. Y claro, esto no es magia. Es resultado de una práctica espiritual constante. Hay que cultivar sensibilidad. Una forma de hacerlo es reservar unos minutos al día para el silencio devocional. No para hablar tú, sino para escuchar. Escuchar esa voz suave que susurra dirección, que corrige con amor, que inspira desde lo profundo. Y cuando vayas a entrar a una reunión importante o a responder un mensaje complicado o a tener una charla difícil con alguien, haz esta simple oración en silencio. Espíritu Santo, habla tú por mí. Y créeme, lo hará. A veces con palabras que sanan, a veces con preguntas que confrontan, a veces con silencio que contiene más sabiduría que 1000 argumentos. Porque cuando Él habla, el impacto trasciende, no se queda en la superficie, toca conciencia, sacude el alma, transforma realidades. Mira lo que pasó en Hechos capítulo 2. Pedro, ese mismo Pedro que había negado a Jesús, se paró a predicar y 3000 personas se volvieron al Señor en un solo día. ¿Tú crees que eso fue solo por su capacidad humana? Number fue porque el Espíritu le puso fuego en la lengua. Y ese fuego no quema, enciende vida. Así que hoy te quiero invitar a algo distinto. No escribas tu guión, no prepares respuestas perfectas. Haz algo más simple y más poderoso. Cede tu voz. Entrégale tu lengua al Espíritu Santo. Dile, guía cada conversación, cada frase, cada sí y cada no que pronuncie hoy. Y al final del día, detente unos minutos y anota. ¿En qué momento sentiste que no fuiste tú? ¿Dónde viste que Él tomó la palabra? Vas a sorprenderte, y si lo deseas, déjalo en los comentarios como acto de fe. Hoy dejo que Dios hable a través de mí. Porque cuando lo haces, la timidez se convierte en valentía.
y tu voz en instrumento del cielo. Número 8. Habla libertad, declara sanidad. Imagínate esa escena al atardecer en Capernaum. El sol ya casi se esconde y las calles están llenas de gente. No vienen por curiosidad, vienen porque hay dolor. Algunos traen fiebre, otros heridas abiertas, otros no han dormido en días por causa de la angustia. Y ahí está Jesús, no con fórmulas complicadas, no con discursos eternos, con una palabra, solo con eso. Mateo 8:16 dice que con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Así, directo, hablaba y algo cambiaba. ¿Y sabes qué? Eso no quedó en el pasado, porque si en aquella ciudad su voz fue medicina, hoy su palabra sigue sanando. Y tú y yo podemos hablarla también. Jesús no necesitaba tocar para liberar. Su autoridad era tan real que bastaba con que él dijera, «Vete», y el espíritu inmundo huía. ¿Recuerdas al centurión? Ese hombre entendió algo que muchos no captan hoy. Le dijo a Jesús, «Di solamente la palabra y mi siervo sanará». No necesitó ver, no pidió una señal. Solo creyó en el poder que tenía la voz de Cristo. Eso es fe verdadera. Y ese mismo poder está vigente. La palabra no ha perdido fuerza. El cielo sigue respaldando cada promesa que Jesús declaró. Y aquí es donde todo se vuelve aún más personal. Porque Jesús no solo vino a hacer milagros, vino a entrenar a quienes seguirían su ejemplo. Nos dejó una herencia, nos delegó algo. En Marcos 16 dice que estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y no es por mérito nuestro, ni por algún don especial reservado a unos pocos. Es por fe en su nombre, porque somos portadores de un mensaje que libera, que sana, que transforma. Si crees en él, entonces su palabra también puede fluir a través de ti. Pero hay algo que marca la diferencia, la compasión. Jesús no hablaba desde una obligación, hablaba desde el amor. Cada palabra suya salía impregnada de ternura, de cercanía, de profundo entendimiento del dolor humano. Y eso sigue siendo la clave, porque cuando tú oras por alguien, cuando declaras sanidad o consuelo sobre otro, eso tiene peso si tu corazón está ardiendo de compasión. No se trata de fórmulas, sino de presencia. Recuerdo una vez que alguien oró por teléfono por un amigo que estaba al borde de un ataque de ansiedad. Fue una oración sencilla, sin palabras rebuscadas, pero estaba llena de amor. ¿Y sabes qué pasó? El otro del otro lado de la línea solo pudo llorar y después dormir por primera vez en días. Eso es poder. Eso es Jesús en acción. Ahora, también hay que entender que no todo milagro se manifiesta como nosotros lo esperamos. A veces oramos por sanidad y no vemos la respuesta inmediata. Pero eso no significa que no pasó nada. A veces la sanidad es física, otras veces es emocional o espiritual. Lo importante es declarar con fe y descansar en la soberanía del Padre. Podemos orar así: Señor, en tu nombre proclamo sanidad y confío en que tu respuesta será la mejor, aunque no sea la que yo imaginé. Esa es fe madura. Fe que no exige, pero que tampoco deja de creer. Hoy te propongo algo sencillo pero poderoso. Declara una palabra de sanidad. No lo pienses demasiado. Toma un versículo, por ejemplo, Isaías 53:5. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y dilo en voz alta. Decláralo sobre ti, sobre alguien que amas, o incluso sobre una situación emocional que sabes que necesita ser restaurada. Escríbelo si quieres, y cuando veas el más mínimo avance, compártelo, porque tu testimonio puede alimentar la fe de alguien más que lo necesita. La palabra de Jesús sanó en Capernaum. Hoy esa misma palabra puede sanar en tu casa, puede sanar en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Solo necesitas hablar, no desde la obligación,
sino desde la compasión, no desde el miedo, sino desde la fe. Y entonces vas a ver lo que pasa cuando tu boca se alinea con el cielo. Vas a ver milagros reales, cercanos, tuyos, porque Él todavía sana y lo hace con la palabra. Número 9. Enraiza tu voz en Cristo y verás respuestas. ¿Has visto lo que pasa cuando una rama se separa de la vid? No tarda en marchitarse. Al principio parece que sigue viva, pero poco a poco pierde color, se debilita y cae. Lo mismo pasa con nuestras oraciones cuando están desconectadas de la fuente. Podemos decir muchas palabras, hacer listas completas, pero si no hay una relación viva con Cristo, esas palabras se quedan flotando, sin dirección. En Juan 15:7, Jesús no dice simplemente que pidamos, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esa promesa está anclada a una condición doble: permanecer y permitir que su palabra permanezca también. Porque la oración efectiva no se trata solo de hablar, se trata de estar conectados, de que lo que pedimos esté alineado con lo que Dios quiere hacer. Fíjate que Jesús no dice si oran mucho, dice si permanecen. Eso significa estar con Él, andar con Él, dejar que su verdad habite en nosotros. ¿Y sabes qué pasa cuando su palabra vive dentro tuyo? Tus deseos empiezan a cambiar. Lo que antes parecía urgente pierde peso. Lo que antes no entendías ahora se vuelve claro. Y lo que pides ya no es solo por necesidad personal, sino con propósito eterno. Hay una gran diferencia entre una oración apurada, recitada por costumbre, y una oración nacida del corazón que está enraizado en la vid. Y eso no tiene que ver con cuántas horas oras, sino con cómo oras. Puedes hacer pausas durante el día, lo que yo llamo minutos viña. Esos momentos en los que te detienes a recordar un versículo, a respirar hondo y a decir: Jesús, sigo en ti, háblame. Puede ser en el transporte, mientras cocinas o en medio del trabajo. Son esos instantes los que hacen que la oración se vuelva una conversación continua, no un evento aislado. Y lo más hermoso es que cuando permaneces en Él y su palabra permanece en ti, las respuestas comienzan a llegar. No siempre como esperas, pero sí como necesitas. Conozco personas que oraron por años por algo específico sin ver resultados. Hasta que un día dejaron de orar desde la ansiedad y empezaron a orar desde la permanencia. El resultado: cambió su forma de pedir, cambió su actitud y cambió la respuesta. Recuerdo a alguien que oraba por un trabajo sin éxito. Un día empezó a anclar su oración en Juan 15:7, no como un mantra, sino como una verdad vivida. Empezó a decir: Señor, permanezco en ti, y creo que tú estás plantando en mí el deseo correcto. Meses después, recibió una oferta que no solo cubría su necesidad, sino que lo impulsaba a su propósito. Eso es fruto, y ese fruto glorifica al Padre. Ahora, no vamos a mentir, hay obstáculos que nos alejan de esa conexión. La prisa, el teléfono que no para de sonar, las redes que nos absorben, incluso la culpa por errores pasados. Todo eso corta el flujo espiritual. Por eso necesitamos hacer espacio. Una decisión práctica puede ser esta: antes de ver el celular en la mañana, abre la Biblia, aunque sea un versículo. Deja que esa sea la primera voz que escuches, porque si su palabra entra primero, tu oración será otra. No será una repetición, será una expresión viva de alguien que está conectado a la vid. Hoy quiero invitarte a un reto sencillo. Memoriza Juan 15:7, pero no solo de memoria, guárdalo en tu alma. Ora ese versículo sobre tu necesidad más profunda. Dilo con calma, con intención. Señor, permanezco en ti, y creo que tu palabra permanece en mí. Por eso te pido, confiado, sabiendo que responderás según tu voluntad.
Y si lo deseas, escríbelo en los comentarios como declaración de fe. Permanezco en ti y recibo tu respuesta. Porque una oración anclada en Cristo no solo es escuchada, es poderosa, es viva y siempre da fruto. Número 10. Construye sobre roca con cada sí a Jesús. Imagínate dos casas que se ven iguales por fuera, mismos colores, misma forma, misma altura, pero una fue construida sobre roca y la otra sobre arena. Mientras brilla el sol, nadie nota la diferencia. Todo parece estar bien. Pero cuando llega la tormenta, todo cambia. El viento golpea, la lluvia no da tregua, los cimientos son puestos a prueba, y ahí es donde se revela la verdad. La que estaba sobre la roca permanece firme, la otra se derrumba. Así lo dijo Jesús en Mateo 7:24. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oír no basta, lo que marca la diferencia es hacer. Porque sí, muchos escuchan la palabra, la memorizan, incluso la citan, pero una cosa es saberla y otra muy distinta es vivirla. Puedes conocer el versículo del perdón de memoria, pero otra historia es aplicarlo cuando alguien te traiciona. Ahí es donde se pone real, porque cada vez que eliges obedecer, estás colocando un ladrillo firme en tu vida espiritual. Y cuando decides no hacerlo, estás dejando un hueco que con el tiempo se puede convertir en grieta. Jesús nos dejó una fórmula sencilla: oír más hacer igual roca. Obedecer no siempre es cómodo. A veces, de hecho, duele, pero fortalece porque te entrena en carácter, en fe, en resistencia. Cuando decides perdonar aunque tengas razones para guardar rencor, estás edificando. Cuando eliges ser generoso, aunque tus recursos parezcan pocos, estás afirmando tus cimientos. Cuando decides decir la verdad en lugar de mentir para protegerte, estás colocando otro bloque de integridad sobre esa roca que no se mueve. Y déjame decirte algo importante: las tormentas vendrán. No importa cuánto ores, no importa cuánto sirvas, no importa si llevas 20 años en el camino del Señor. La lluvia cae sobre justos e injustos, pero la diferencia no está en si llega la tormenta, sino en si tu casa está lista. He conocido familias que lo perdieron todo económicamente, pero como su vida estaba cimentada en principios bíblicos, en valores sólidos, en fe real, no se derrumbaron. Al contrario, crecieron, salieron más unidos, más fuertes, con una paz que no tenía sentido humano. Eso es construir sobre la roca. Y es que obedecer muchas veces tiene un precio. A veces tienes que renunciar a oportunidades que parecen doradas porque sabes que no honran a Dios. A veces pierdes amistades, contratos, beneficios inmediatos. Pero a largo plazo siempre hay recompensa. Recuerdo el caso de alguien que rechazó un trabajo porque implicaba mentir para cerrar negocios. Perdió una buena suma. Pero meses después le ofrecieron una posición aún mejor, con respeto, estabilidad y propósito. Eso es lo que Dios hace con quienes eligen obedecer aunque cueste. Construir sobre la roca no es algo de un solo día, es una decisión diaria. Cada elección que haces es un ladrillo. Y no se trata de ser perfecto, se trata de ser intencional. ¿Esta decisión refleja lo que Jesús enseñó? Esa es la pregunta clave. Si la respuesta es sí, estás edificando sobre roca. Si no, es momento de ajustar el plano. Hoy quiero invitarte a algo práctico. Revisa tu vida. ¿Hay alguna enseñanza de Jesús que has escuchado 1000 veces, pero aún no aplicas? Tal vez es amar al que te cuesta. Tal vez es dejar una práctica que sabes que no agrada a Dios. Tal vez es empezar a actuar con fe en una promesa que solo has repetido con los labios. Sea lo que sea, hoy es un buen día para poner ese ladrillo de obediencia. Escríbelo si quieres como declaración de construcción espiritual. Hoy coloco un ladrillo de obediencia en mi casa espiritual.
porque vendrán vientos y vendrán lluvias. Pero si estás edificando con cada sí a Jesús, tu casa no se caerá, permanecerá, porque está sobre la roca. Número 11. No es lo que entra, es lo que brota. En tiempos de Jesús, muchos estaban obsesionados con lo que comían. Había toda una lista de alimentos permitidos y prohibidos. La pureza se medía por lo que entraba al cuerpo. Pero Jesús, como siempre, fue al punto que realmente importa. En Mateo 15:11 soltó una verdad que rompió esquemas religiosos. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Fue como un golpe directo al corazón de una religión superficial. Y si lo piensas, hoy tampoco estamos tan lejos de esa mentalidad. Nos preocupamos por las calorías, el azúcar, las grasas, lo que consumimos físicamente, pero ¿y lo que decimos? Y las palabras que salen sin filtro y dejan heridas más profundas que cualquier comida mal digerida. Jesús cambió completamente el enfoque. Nos mostró que no se trata de lo que comemos, sino de lo que albergamos. Porque lo que sale de tu boca no nace en tu lengua, nace en tu corazón. Ahí es donde está la raíz. Puedes tener una rutina religiosa impecable, asistir a la iglesia, servir en varios ministerios, pero si tus palabras destilan juicio, sarcasmo o veneno, algo está mal dentro. La lengua no puede disfrazar lo que el alma lleva tiempo guardando. ¿De qué sirve ayunar si al terminar el día hablas con desprecio? ¿De qué sirve orar una hora si después murmuras de tu hermano o hierves de crítica en silencio? Las palabras contaminan, y no solo al que las dice, también a quien las escucha. Una atmósfera puede cambiar con una frase. Un hogar puede pasar de paz a tensión en cuestión de segundos cuando se suelta una palabra tóxica. La murmuración ensucia el ambiente espiritual. La burla hiere profundamente. La mentira crea capas de distancia entre corazones que deberían estar unidos. Y muchas veces no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a hablar así. Pero lo que toleramos en el lenguaje refleja lo que hemos dejado crecer dentro. El problema es que no basta con intentar hablar bonito. No se trata de poner filtros externos, de forzarnos a decir solo cosas agradables para aparentar. Eso se cae solo. Tarde o temprano, lo que está podrido adentro se manifiesta. Por eso Jesús apunta al corazón, y ahí es donde necesitamos ayuda. Solo el Espíritu Santo puede purificar la fuente. Solo Él puede hacer una limpieza real, profunda, desde la raíz. Por eso es tan importante tener momentos diarios de confesión y adoración, no como rito, sino como limpieza, como ducha espiritual que renueva y transforma. Cuando estás en adoración verdadera, tu interior se alinea con el cielo, y poco a poco, lo que sale de tu boca también cambia. Ya no salen frases cargadas de queja, sino de gratitud. Ya no murmuras, ahora intercedes. Ya no criticas, ahora edificas. Porque cuando la fuente es limpia, el agua lo es también. Así de simple, así de poderoso. Te invito a que hoy te tomes un momento y evalúes tu dieta verbal. ¿Qué es lo que más repites? ¿Tus palabras suman o restan? ¿Tu atmósfera verbal limpia o contamina? Y si al hacerlo te das cuenta de que necesitas limpieza interior, no te frustres. Solo ve a Dios y dile: Señor, purifica mi interior para que mi boca exhale vida. Escríbelo si quieres en los comentarios como declaración de fe, como primer paso de cambio. Porque la pureza no se digiere, la pureza se pronuncia. Y lo que pronuncias no es solo lo que repites, es lo que permites que habite dentro. Así que sí, cuida lo que comes, pero cuida aún más lo que dices, porque en cada palabra que sale, estás mostrando de qué está hecha tu alma. Número 12. Tus labios abren o cierran el cielo. Imagínate una sala de juicio.
Todo en silencio. De pronto el juez levanta su mazo, lo golpea, y al hacerlo se sella un destino. Así de fuerte es la autoridad que lleva su palabra. Ahora piensa en esto. Jesús nos dio esa misma autoridad en el ámbito espiritual. Lo dijo con claridad en Mateo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Tus palabras no solo tienen eco aquí, tienen impacto allá. Tus labios pueden abrir el cielo o cerrarlo. La pregunta es, ¿estás hablando como espectador o como alguien que ha sido comisionado por el Rey? Porque no es fantasía, es verdad espiritual. Lo que tú declaras en fe, en el nombre de Jesús, tiene una respuesta directa en el mundo invisible, y muchas veces no lo usamos porque no entendemos lo que ya se nos dio. Tu boca no es solo un instrumento de comunicación, es una herramienta del reino. Es como una llave que puede conectar dos realidades, la del cielo y la de la tierra. Cuando tú oras con autoridad, no estás hablando al aire. Estás firmando decretos que tienen respaldo divino. ¿Has estado alguna vez en una reunión donde el ambiente cambió después de una oración con fe? No porque se gritaran muchas palabras, sino porque alguien se paró firme, habló con certeza y dijo, hasta aquí, en el nombre de Jesús, esto termina. Recuerdo el caso de una familia atrapada en cadenas de adicción por años. No fue un proceso fácil, pero todo empezó a cambiar el día en que varios se reunieron a orar, ataron en el nombre de Cristo toda influencia espiritual destructiva y desataron libertad sobre esa casa. Desde entonces no fue solo un cambio de hábitos, fue una transformación profunda, porque alguien se atrevió a hablar con autoridad. Atar significa poner límite al mal, significa decirle al enemigo, no tienes más derecho aquí. Puedes atar el temor que quiere enredar la mente de tus hijos. Puedes atar la enfermedad que se resiste a soltar tu cuerpo. Puedes atar el conflicto que intenta dividir tu hogar. Y no lo haces desde tu fuerza, sino desde la autoridad que Cristo te dio. Un padre me contó que cada noche, antes de dormir, oraba en voz alta sobre sus hijos. Ataba el temor, la pesadilla, la ansiedad. ¿Y sabes qué? Los niños empezaron a dormir en paz, no por magia, sino porque alguien entendió que sus palabras podían trazar un límite espiritual. Y también está el poder de desatar, porque no solo vinimos a frenar el mal, sino a liberar el bien. Cuando tú desatas sanidad, gozo, creatividad, dirección, estás activando lo que ya está preparado en el cielo. Hay bendiciones que están listas, pero esperan una voz de fe para soltarse. Conozco el caso de una empresa que estaba estancada por años. No era por falta de talento, sino por una atmósfera de frustración y estancamiento, hasta que alguien empezó a orar de forma diferente. En vez de solo pedir, comenzó a desatar creatividad divina, a declarar puertas abiertas, sabiduría del cielo, y poco a poco todo cambió. Nuevos proyectos, nuevas alianzas, todo fluyó, porque la boca se usó como canal de bendición. Hoy quiero desafiarte a algo concreto. Haz una pausa y pregúntate, ¿qué necesito atar hoy en mi vida? ¿Qué debería desatar? Puede ser una palabra que pronuncies en tu cuarto, en voz baja, pero con convicción. Puedes escribirlo como acto de fe. Di, en el nombre de Jesús ato la ansiedad que quiere gobernarme y desato la paz que Él ya me prometió. Escríbelo también si lo deseas en los comentarios. En el nombre de Jesús ato, exu y desato, etus. Porque tus labios no son neutros, no están de adorno, están hechos para ejercer autoridad, para abrir cielos, para cerrar puertas de oscuridad. Habla, no desde el miedo, desde la fecha, porque lo que dices aquí resuena allá, y lo que atas y desatas con Jesús transforma todo.
Número 13. Que tu sí pese como oro y tu no sea muro. ¿Alguna vez alguien te prometió algo y nunca lo cumplió? Tal vez un te llamo mañana que nunca llegó. O un te pago el viernes que se convirtió en silencio. Cosas pequeñas, sí, pero que con el tiempo desgastan. Porque cuando una palabra pierde peso, se convierte en ruido. Y Jesús fue directo con esto. En Mateo 5:37 nos dijo, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Nada de adornos, nada de vueltas, solo palabras que pesen. Porque en el reino, la integridad se mide en lo que dices y en lo que cumples. Fíjate que Jesús no estaba interesado en discursos floridos ni en promesas teatrales. Él proponía algo radicalmente simple, que tu sí signifique sí y que tu no realmente sea no. Eso no suena muy espectacular, ¿verdad? Pero en un mundo saturado de palabras vacías, esa clase de honestidad brilla. Vivimos rodeados de lenguaje inflado, la publicidad exagera, las redes disfrazan, pero en el reino no hace falta gritar para tener autoridad, solo hace falta verdad. Y esa verdad, cuando es constante, se convierte en confianza sólida. ¿Y cómo se gana esa confianza? Con coherencia. Porque no basta con decir lo bonito, lo que le da peso a tus palabras es tu conducta. Cuando alguien sabe que si tú prometes algo, lo cumples, no necesita más explicaciones. Recuerdo el caso de una emprendedora que vendía productos en línea. No era la más barata, pero tenía algo que pocos ofrecían: cumplimiento. Si decía, te entrego el miércoles, llegaba el miércoles. Si decía, eso no lo tengo, no lo maquillaba. Y eso con el tiempo generó clientes fieles. ¿Por qué? Porque su palabra valía. Y eso, en cualquier área de la vida, es oro puro. Ahora bien, hay algo que nos cuesta reconocer. Lo ligeramente falso también contamina. Esa mentira piadosa que soltamos para evitar un conflicto, esa excusa vaga para justificar una falta, esa pequeña exageración que decimos para impresionar. Todo eso, dice Jesús, viene del mal. No parece dañino, pero sí abre brechas, porque lo ambiguo genera desconfianza. Y cuando alguien empieza a dudar de lo que dices, ya no importa cuántas promesas hagas, no pesan. Lo he visto con líderes que hablaban hermoso en público, pero que por no ser claros, perdieron la confianza de su equipo. Y una vez que eso se rompe, es difícil reconstruirlo. Por eso hoy es un buen momento para hacer un pequeño inventario. Hay promesas que hiciste y no cumpliste, compromisos que diste por hechos pero nunca honraste. Este no es un llamado a sentir culpa, es una invitación a alinear tu palabra con la verdad de Dios. Si prometiste algo, haz lo posible por cumplirlo, y si no puedes, habla con humildad, reconoce, ajusta. No hay integridad sin corrección, y cada vez que decides ser claro, honesto y coherente, estás entrenando tu carácter para reflejar a Cristo. Así que te animo a que tomes una decisión práctica hoy. Revisa tus últimas promesas. Tal vez es un te devuelvo ese dinero, o un nos vemos la próxima semana, o incluso un voy a orar por ti. Hazlo. Escríbelo si quieres como una declaración de renovación. Hoy ajusto mi palabra a la verdad de Dios. Porque no se trata de sonar perfecto, se trata de hablar con propósito, con responsabilidad, con verdad. Que cuando digas sí, las personas lo crean sin dudas, y que cuando digas no, sientan paz y no confusión. Tus palabras no son solo sonidos, son contratos, son puentes, son reflejo de tu corazón. Y si Jesús reina ahí, tu boca será confiable. Que tu sí pese como oro. Y que tu no sea un muro que proteja, no que divida, porque en cada palabra estás representando al reino, y eso merece toda tu verdad. Quizá hoy hayas visto reflejado en estas enseñanzas cómo cada palabra tuya cobra un peso eterno. No se trata de buscar perfección, sino de cultivar intencionalidad.
Un sí que cumple, un no que protege, una confesión que libera y una bendición que edifica.